Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Bienvenidos a Tu Why, como cada martes, 7 de la tarde. Hoy con un tema que espero que les sea muy interesante a varios de ustedes y tiene que ver con todas estas creencias o paradigmas subconscientes en la mente del líder en México. ¿Y por qué hablo de México? Bueno, pues porque es mi país y es donde más tiempo he trabajado con las creencias, las ideas, todos los, me gusta decir paradigmas porque suena como más formal, ¿no? Pero las creencias subconscientes, los esquemas que tenemos, pues todas las personas, porque es parte de la necesidad estructural mental o cognitiva que tenemos para poder tener una guía en la manera en la que procesamos la información y obviamente tiene que ver con parte de nuestra personalidad y nuestro aprendizaje, ¿no? Eh, bueno, y comentaba que en el mexicano, aunque probablemente hay una persona que nos está viendo desde Colombia, también muchas gracias, que me escribió. Eh, También desde otros países, pues aplicaría la cultura latinoamericana, pero bueno, vivo en México y mi mayor trabajo ha sido con clientes en México y bueno, máximo ahora que estoy trabajando ya en el rubro de las empresas desde hace 3 años, ya más de lleno. Entonces, parte de lo que hago en mi trabajo con los empresarios o con los directores de las empresas, y estoy hablando ya cuando estoy trabajando dentro de una empresa o en algún programa que me piden que vaya, ¿no? Que tiene que ver con la sincronización de acuerdos, toda la parte psicológica entre generalmente los directores y el dueño o el CEO y los directores, y trato como de amoldar que todos vayan en ese mismo mindset. Por eso entro en breves momentos. Pero bueno, hablando de esto, comentaba en un punto también, he estado platicando últimamente con varias personas para hacer alianzas, etcétera, con respecto a empresas. Y yo les comentaba que era interesante decir o plantear que somos mexicanos para mexicanos, pero con estudios obviamente extranjeros. Y no necesariamente por el hecho de que estudiemos en el extranjero, sino por la visión que tenemos, que hemos podido contrastar distintas visiones, distintas creencias, distintos esquemas, distintos paradigmas. En mi caso, en el tema personal, o sea, en el tema de la persona o en el tema psíquico, no tanto en el tema de la estructura organizacional dentro de una empresa, que ese no es mi lugar. Yo tengo perfectamente claro que mi lugar es la parte psíquica, sobre todo de los líderes. Y hablando en general del tema de liderazgo, que no es el tema con el que quiero trabajar, sino más bien qué surge o qué hay detrás en todo el tema de liderazgo que muchas veces escuchamos, pero que no contamos, sobre todo las creencias, esquemas y paradigmas que tenemos nosotros como mexicanos en el momento de trabajar como líderes. ¿A qué me refiero? A veces traemos información o vienen consultores externos, estoy hablando de otros países, porque donde más se ha estudiado e investigado temas de liderazgo de años atrás, o por ejemplo, aquellos grandes conferencistas que hablan sobre liderazgo o sobre motivación, vienen generalmente o muchas veces de externos. Obviamente, gracias a Dios, ya tenemos muchos en este lugar. Pero cuando yo trato de incluir una idea diferente que viene de otra ideología, valga la redundancia, viene de otra ideología, de otro país, de otra cultura, es un poco difícil porque entonces lo que tengo que hacer es tropicalizarla. Pero ¿con qué me voy a encontrar? ¿Se acuerdan que trabajo con bloqueos? Y me voy a encontrar con ciertos bloqueos que tienen que ver con los paradigmas, con la estructura, con las creencias fundamentales que por cultura traemos, que como es para nosotros lo normal, no nos damos cuenta de que está. Y esta vez voy a hablar de uno, voy a ir hablando en algunos de los programas que vaya realizando, voy a ir dando estas pequeñas charlas y voy a ir hablando de cada uno de los paradigmas que yo me he encontrado, no nada más en el tema de las empresas, empresarios o directores, etcétera, sino en la gente en general que tiene que ver con el liderazgo. Es más, con el autoliderazgo, con la energía de la vida, con el deseo, con el entusiasmo de cambiar, de generar, de crear, de autodirigirse, de autorrealizarse. Entonces, entendiendo como tal,
fui estudiando, recordarán que trabajaba con gente con depre, pues imagínense el tema de liderarse ellos mismos, pues era importantísimo, ¿no? Y dentro de todo esto que fui estudiando, tuve la oportunidad de ir a otros países, escuchar otras versiones de los mismos psicólogos y psiquiatras a los cuales yo también supervisaba en función de una terapia que ya comentaba que daba, pero voy escuchando las creencias más arraigadas o las formas más arraigadas e inclusive ir yo a dar un curso a otro país, me sucedió en uno de ellos, en Bolivia fui. Y me llamó la atención porque no había mucha respuesta de la gente. Tú das un curso aquí en México y la gente se para si se siente cómoda, empieza a hablar, etcétera. Yo aquí, bueno, ¿qué les puedo decir? Sacaba el globo, ¿no? Ya casi, casi como payasito de circo. Nada, no había respuestas. Lo que más me llamó la atención es que no había preguntas. Entonces, intentaba yo como que pararlo. Luego les dije, si quieren escríbanlas en el receso, me entregan la hoja y yo voy respondiendo las preguntas. Entonces, cuando salimos en el segundo receso, me dijo la persona que me había llevado a Bolivia a dar los cursos, me dijo, ¿sabes qué, Gaby? A ver, se me pasó decirte esto, no te van a contestar. Al final da tu mail y ellos te van a escribir en lo particular. Y yo dije, de 30 personas me van a escribir 25 preguntas y yo voy a estar contestando las 25 preguntas, pues bueno, que pues hagámoslo, ¿no? Bueno, el entrenamiento que yo daba es un entrenamiento muy especial y por lo tanto, pues debería de haber muchas dudas, ¿no? Entonces, efectivamente, después me llegó una avalancha de mails, que obviamente di el mail, entonces, bueno, eso me llamó la atención y dije, bueno, esta persona que me lleva conoce a su gente y sabe qué iba a suceder. En cambio, nosotros también, cuando tú llegas a México, todo el mundo te recibe con una sonrisa, bueno, depende, ¿no? Si estás en un restaurante y te reciben con una sonrisa, hola amigo, ¿no? Ya te dice el mesero, bueno. Todo esto es a lo que me refiero, son usos y costumbres, pero todos esos usos y costumbres tienen que ver con una ideología, que la ideología la traemos como en el ADN y lo permeamos en la forma en la que podemos percibir y responder ante las cosas. Entonces, ¿qué sucede con el líder? Voy a empezar con este tema que es un poco álgido, y digo álgido porque se me quedan viendo así como, oh, nuestro país, han habido estudios sobre todo en temas antropológicos, sociológicos, etcétera, y también hubo una persona que de verdad todas las investigaciones que hizo valieron la pena, tuvo detractores, etcétera, cómo iba a querer hacer la psicología del mexicano y hablar sobre todo de una psicología dependiendo la etnia, ¿no? O dependiendo el grupo en el que tú estabas viviendo o de dónde habías tú salido. Ahora ya sabemos que claro que tenemos nuestra propia estilo psicológico, de acuerdo también al lugar donde está. Bueno, esta persona que se llama, déjeme nada más porque aquí tengo uno de sus libros, Rogelio Díaz Guerrero. Rogelio Díaz Guerrero aparte era de aquí de Guadalajara, fíjense. Y bueno, él habla sobre la psicología mexicana, de hecho tiene 2 libros y tiene varios estudios, ¿no? Que se hizo de forma longitudinal, o sea, los fue haciendo así como a lo largo de un cierto tiempo para poder ver los cambios en las ideologías de acuerdo a la fecha y al movimiento nada más social del país, sino también al movimiento a nivel mundial y haciendo comparativas con otros países. Entonces, aquí surgieron muchas cosas súper interesantes porque era como una radiografía y hay ciertos cambios que a partir de 35 años, que hay ciertos elementos que después de 35 años no han caminado mucho, como es la cohesión familiar. Entonces, aquí va este tema que les decía esto, que luego se vuelve un poco álgido, porque el tema de la familia es un gran tema para nosotros. El mexicano tenemos una fuerte adhesión, cohesión, relación, lazo con la familia. En extremos, cuando la familia es demasiado cohesiva, o sea, o muy unida, pues, más bien por poner un mejor nombre, esta familia a ratos puede tener pues sus propias deficiencias. Entre ellas es la individualidad y la independencia. Y no estoy hablando de la individualidad ultrasa filosóficamente, estoy hablando a nivel psicológico, en procesos mentales, procesos de desarrollo y procesos hacia la madurez, la responsabilidad y la independencia de un sujeto, que es lo que lo convierte en adulto. Entonces,
en adulto psíquicamente, no en adulto físicamente, ni por edad. Entonces, es interesante porque después de 35 años es digamos, reactivo que menos cambió, que menos se movió. Tiene por esto sus pros y sus contras. Bueno, llevándolo esto al líder, a un líder, ¿qué sucede cuando esa persona toma el liderazgo en un grupo? Hay una estructura permeada que tiene que ver con la familia. Y entonces, este paternalismo, donde, aparte, es curioso porque el estudio habla también de la familia y del padre como cabeza y dirigente, y el protector de las mujeres, que ese es otro que tampoco cambió mucho. O sea, la mujer se ve como que hay que protegerla todavía, ¿no? Y claro, digo, se siente bonito y las formas, etcétera, pero esta idea de protección en base un poco a una debilidad que tenemos nosotros, pues no es como la más óptima. Es un poco más amplio, pero bueno, hay varios factores y no quiero hacerlo tendencioso. Sin embargo, este aspecto de el líder como padre o el grupo como familia, imaginémoslo en una empresa, en un grupo de compañeros de escuela, en un grupo de amistades, en un grupo de deportistas, esta visión no es lo más correcto, porque si lo llevamos desde nuestra cultura, lo que vamos a esperar, como está sucediendo a veces en el gobierno, es, ¿no?, sin entrar en esa polémica, es que esperamos a alguien que nos cuide. Alguien que nos cuide, alguien que nos lleve, alguien que nos diga, alguien que nos acomode. Y esto lo que hace es que en sí, si lo llevo ya a esta familia amueganada de la que también se habla, es que todas las partes pueden tener alguna deficiencia en la capacidad de autodirigirse, ¿sí? Porque estoy esperando siempre que el de arriba me lo diga. Hay muchas cosas interesantes. Entre ellas, por ejemplo, en una de las comparativas que se ha hecho entre el mexicano y el americano, y por la proximidad y porque tenemos mexicanos, o más bien americanos de origen mexicano, y también se hacen esa comparativa en ese grupo de latinos, oriundos o que fueron criados por gente, por padres mexicanos con la misma cultura, o que ellos también vivieron aquí y vivieron después ya muchos años en Estados Unidos. ¿Qué evalúan? Hay una cuestión en la que nosotros los mexicanos evaluamos al jefe, al de arriba, al líder, con un cierto grado de respeto, aunque no del todo confiemos en él. Pero lo que él nos diga, nosotros lo hacemos, o intentamos al menos hacerlo. Y en la parte la parte horizontal, o sea, mis compañeros, mis amigos, mis hermanos, ahí no respetamos tanto. Somos más intrusivos o nos podemos molestar más, como que no, los pares no nos hacemos mucho caso. Entonces, hablaba uno de los estudios que estaba leyendo, que obviamente bajo esta cultura donde la parte horizontal, pues no confiamos en el otro, no le hacemos caso, no lo respetamos, lo invalidamos, ¿no?, al compañero, pues no puede haber una democracia en sí, es más difícil. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Una formación piramidal. La bronca es que la posición piramidal al líder le queda un peso excesivo, porque entonces el líder es el que va cargando y parece que carga todo. Otro de los temas es esta visión del hombre como alguien fuerte que protege, ¿no? O sea, ya es el protector. Entonces, protector, padre, líder, familia cuestionada. Híjole, van siendo muchos datos donde el líder reposa en él una responsabilidad mayor de la que realmente tendría que responder, porque aparte en su mente puede tener esta tendencia a pensar que de él depende todo. Entonces, si alguien de la familia, voy a poner un ejemplo así, si alguno de la familia despunta, a ese se los puedo jurar, vayan y busquen la información, ustedes chequen. Si alguien de la familia despunta, en él empieza a recaer una responsabilidad de ayuda, apoyo, cuidado, atención, de buena onda. ¿Sí me estoy explicando? En otros países, que ya después lo platicaré, no necesariamente, porque el tema de la autogestión, de la independencia es muy valioso.
Entonces, al ser tan valiosa esta independencia, y no tiene que ver con que orgullo y no te voy a pedir nada, no, sino se puede gestionar mejor la petición y el apoyo necesario únicamente cuando es necesario. Viene otro tema también, que es el tema del límite, y después voy a hablar del tema del poder, del límite. Un poquito, pues ustedes sabrán, ¿verdad, queridos? Que algo que nos ha costado trabajo es entender los límites. También hay un psicólogo que habla de la importancia, únicamente toda su tesis la basa en la importancia del límite para la buena estructura mental yoica, o sea, de la persona, la capacidad para muchas habilidades posteriores en el adulto, cuando fue educado dentro de límites, no rigidez ni miedo, sino límites claros, claros. No digas mentiras, mi amor, marca a la vecina, ¿no? Y dile que no estoy. Pues sí, sí estoy. Y el niño está viendo que sí estoy. No le digas una mentira, porque lo estás modelando en que los límites pueden brincarse. Entonces, una cultura donde tendemos un poco a esto, porque sí puedo saltar el límite, me puedo estacionar en un lugar no adecuado y a lo mejor le doy un poquito, una pizcachita si me cacha el policía, etcétera. Entonces, este tema de los límites también provoca que de la misma forma el colaborador o el hermano que está pidiendo no tenga tampoco límites en sentir que se vale pedir más y más y más. Entonces, el líder empieza a sentirse cada vez más abrumado porque parte de su cultura es que permite esto que sucede, porque así fue educado, aunque no nos demos cuenta. A veces no nos damos cuenta y creemos que eso ya lo trascendimos, pero cuando uno empieza a buscar un poco, encuentras que partes de esos estresores mayores que no son necesarios tienen que ver con responsabilidades que no son de ellos y los asumen. O, por ejemplo, este tema de control, de un control excesivo. Y no se dan cuenta a veces que controlan de más porque no están confiando en su colaborador y el colaborador va a decir un día, bueno, pues si lo está haciendo por mí, pues ya que le llegue, ¿no? En cambio, si yo le voy orientando, lo voy siguiendo y después le permito que haga lo que tenga que hacer, asumo que tiene que saberlo. Pero si estoy en esta cultura donde el paternalismo es importante y se equivoca, pues va a decir, es que tú no me explicaste. No sé si me expliqué, pero viene como un poco de enredo. ¿Qué, qué hay que hacer? Si bien tenemos una riqueza enorme en los mexicanos, también podemos cambiar ciertos paradigmas e insertarlos dentro de nuestra cultura. Y eso hace que se vaya modificando la manera de la percepción y también de la vivencia. Otro dato interesante, y con esto concluyo para llegar a las preguntas, es dentro de estos estudios que se han hecho, se evalúan cuál es la emoción predominante en nosotros como población. Y la emoción negativa predominante es la tristeza y de ahí la depresión. Entonces ya entenderán por qué empecé yo a buscar y a tratar de encontrar información. Y dije, bueno, entonces somos un pueblo, estoy hablando de la parte negativa, ¿eh? Claro que tenemos una parte espectacularmente positiva y de verdad lo creo. Y lo siento, y vivo aquí y seguiré. Entonces, la parte negativa es que tenemos una tendencia a la tristeza, a una comparación excesiva entre los pares, a competir entre nosotros, pero de una forma no lineal, no abierta, la necesidad de que tengamos un guía mesías, padre que nos proteja, cuide, ayude y no nos esté cuidando, o sea, eso no llegamos a ser tan adultos. Y también la otra visión que tiene que ver con el tema de poder, que esta no la profundice tanto porque me encantaría hacerla en otro momento, el tema del poder. ¿A qué le damos nosotros poder y desde dónde viene y cómo se facilita? Pero les doy el tip y es, como le damos tanta importancia a la familia, a las amistades, una de las cosas importantes para nosotros es el trato. Entonces, si somos amables, lindos, tenemos poder. Si tenemos amigos, muchos tenemos poder. Entonces, de aquí viene que quien tiene más relaciones tiene mayor poder, no importa si tiene habilidad o no, pero mientras más habilidad, más amistades tenga, mayor poder. Por eso también nos hacemos un poco bolas con esta doble moral, donde hablamos de uno, pero finalmente nos callamos. Y la otra es que tendemos a no preguntar, porque como si nos importa lo que opinan, y la parte de la vulnerabilidad
no la queremos porque la tenemos conceptualizada como no tener todo las herramientas adecuadas, ¿no? Entonces no voy y pregunto, no voy y consulto. A mí me ha sorprendido la gente que viene conmigo y de verdad mis respetos, porque digo, este es un líder que ya tomó conciencia de que si trabaja con su psique, va a potencializar más y más y más todo lo que hace dentro de su profesión. Entonces, bueno, después les contaré el tema del poder, de por qué el amor, de por qué las relaciones. Y obviamente estoy hablando entre mis estudios y mis 20 años de dar terapia y de trabajar con gente, sobre todo que echa para adelante, que ese es otro de los estudios padres que les voy a contar en alguno de los programas. Y de ahí nació el programa de potencialización personal, de ahí nació Tu Why, de ahí nació otro de los cursos que estoy dando. Y bueno, de ahí nacieron varias cosas. Voy a las preguntas, creo que ya me extendí un poquito. Y entonces, ¿cuál sería un buen líder? Qué buena pregunta, porque creo que no lo dije. Bueno, un buen líder es aquel que puede reconocer en él sus vulnerabilidades. No estoy diciendo que vulnerabilidad como la interpretación que le damos, que es incapacidad, no. La vulnerabilidad son las partes que no tengo tan fuertes. No todos tenemos todo fuerte y eso es imposible tenerlo. Quien lo asuma así, híjole, pues está hablando con un extraterrestre porque no existe. Entonces, esta parte donde yo sé que yo no tengo, que es mi punto un poco más débil, es donde sé que puedo poner a alguien. Yo voy a llevar, porque yo veo las montañas atrás de las montañas, pero necesito a alguien que me ayude en esta parte, necesito a otro que me ayude. Entonces, ese buen líder es un gran autoconocedor de sí mismo. Para mí ese es el super líder, porque si él se conoce bien, va a saber cómo identificar las áreas que necesita potencializar dentro de su gente y también va a saber cómo potencializarse él, pero sobre todo cómo dirigir a la gente desde un lugar muchísimo más positivo en la cohesión, no tanto de ayudémonos todos, sino en la cuestión de todos queremos lograr el mismo objetivo. Vámonos. Bueno, pues les agradezco mucho. Se quedaron ahí 2, 3 preguntas en el tintero. Eh, y bueno, después la comento. Había una que era porque la mayoría de los líderes, algunos, ¿no? Pueden vivir estresados y deprimidos muchas veces y que si esto se puede modificar. Esta la voy a dejar como contestación o como un programa para la próxima. Y les sí, claro que hay mil cosas que se pueden hacer si uno lo desea, si uno quiere y si tiene conciencia de eso. Les agradezco mucho, espero que me den like y los espero la próxima semana, martes a las 7 de la tarde, aquí por Facebook o por YouTube. Luego lo retransmito, claro. Y todas las preguntas que quieran hacerme, yo dispuesta a escuchar. Síganme en mis redes, gabyruiz.mentor, gabyruiz-mentor, gabyruiz.com.mx es mi página y ahí, bueno, tengo los blogs que voy subiendo cada semana. Les agradezco mucho y nos vemos la semana entrante.